bienvenida al Matem App, el Seminario Joven de Matemáticas Aplicadas y Multidisciplinarias, en esta, su sesión inaugural. Como ven ustedes, el nombre del seminario está la palabra joven, y aunque no necesariamente los ponentes del seminario sean pues jóvenes investigadores, como es el caso de esta sesión, donde el doctor Ángel Ramos es un investigador más que consagrado, aunque joven todavía, pues nosotros tenemos la intención de que este seminario esté también dirigido y dedicado fundamentalmente a los jóvenes, es decir, que les sea útil a ellos también. Entonces, nuestro objetivo es, pues sin renunciar a la profundidad y a las abstracciones teóricas, divulgar la matemática como una herramienta más que como un fin en sí, ¿no? Una herramienta muy potente y absolutamente necesaria para resolver los problemas más acuciantes de nuestra sociedad. Por esto creemos que también la matemática aplicada debe tener un carácter multidisciplinario, de ahí también el nombre de matemáticas aplicadas y multidisciplinarias, en su contacto y comunicación con otras ciencias, pero también pues en la combinación de herramientas, de las herramientas teóricas matemáticas que se aborden en los temas que se van a tocar en el seminario, ¿no? Entonces, en ese sentido también queremos que sea un seminario pues amplio, donde se aborden diferentes teorías matemáticas, diferentes herramientas matemáticas, pero basadas en la matemática aplicada. Entonces, también presentarnos un poquito a los coordinadores del seminario. Somos también nosotros un grupo de jóvenes investigadores, también por eso ahí la palabra. Por ejemplo, somos tres, está la doctora Ingrid Membrillo Solís, que es investigadora en matemáticas puras de la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Ella es especialista en teoría de homotopía de grupos de Gauss y en espacios de aplicaciones relacionadas, y también en aplicaciones de la topología algebraica al análisis de datos, al machine learning y a las ciencias naturales. También tenemos dentro del grupo coordinador al doctor José Ángel Fría, que es postdoctorante del Centro de Investigaciones en Matemáticas de la ciudad de Guanajuato, aquí en México. Él es especialista en el estudio de invariantes de nudo y tres variedades, así como en el uso de herramientas computacionales para abordar problemas en topología y geometría. Y bueno, también estoy yo, que mi nombre es Raúl Felipe Sosa y soy postdoctorante de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar a presentar la charla del día de hoy, y para presentarla, lo más que puedo decir es que no podíamos tener mejor representación del espíritu del seminario que les comenté al inicio en esta charla, ¿no? El doctor Ángel Ramos del Olmo, es catedrático de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Complutense de Madrid. Además es director del Instituto de Matemática Interdisciplinar de la misma universidad, y además dirige un grupo de investigación que se llama MOMAP, asociado a la Universidad Complutense de Madrid, que trabaja en el desarrollo de modelos matemáticos de interés en ámbitos científicos y tecnológicos. Una de sus especialidades es la modelización matemática, en particular en epidemiología, en baterías de litio y derrames de petróleo, y ha escrito variedad de libros y una notable cantidad de artículos científicos en revistas internacionales. Ha dirigido múltiples proyectos y contratos de investigación, ha realizado estancias de larga duración como investigador invitado en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Houston, en los centros Rockencourt y de Burdeos, el Instituto Nacional de Investigaciones en Informática y Automática, es decir, el INRIA. Aquí está en francés, pero bueno, mi pronunciación en francés no es muy buena. Y bueno, pueden ir a su página ahí su página donde él se presenta. Nosotros estuvimos divulgando junto con la charla los datos de sus redes sociales y su página de presentación. Entonces, para no demorarnos más, le doy la palabra al doctor Ángel Ramos, y las gracias por estar aquí con nosotros, aceptar dar esta charla inaugural en nuestro seminario. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, lo primero, para empezar, buenos días o buenas tardes, no sé, dependiendo cada uno del lugar donde esté siguiendo esta charla. Por supuesto, agradecer a la invitación a los organizadores de este evento, en especial que fue quien me contactó. Es un honor ser para mí el encargado de inaugurar este seminario joven. Bueno, es fantástico poder participar como joven. Yo me siento joven de todas las maneras,
pero cuando mis hijos me digan a partir de ahora que ya soy muy mayor, no les voy a decir, no, no, yo soy joven, me invitan a seminarios jóvenes. Así que muchas gracias por invitarme a un seminario joven. Como ha dicho Raúl, pertenezco al Instituto de Matemática Interdisciplinar, al IMI, de la Universidad Complutense de Madrid, en particular al grupo de investigación MOMAT. Y bueno, soy joven, pero quizás no tanto como para tener cuenta en TikTok y en Instagram, estas cosas que tienen los más jóvenes. Así que si alguien quiere ponerme verde, lo puede hacer a través de la cuenta que tengo aquí de Twitter. Tengo que reconocer que también tengo cuenta en Facebook, pero no la he puesto aquí para no parecer demasiado mayor, ¿no? Porque lo de Facebook ya se ha quedado un poco para los mayores, parece. Bueno, el título de la charla es Modelos matemáticos, ¿qué son y para qué sirven? Con lo cual, lo que vamos a hablar es de modelos. En castellano utilizamos la palabra modelo en muchos contextos diferentes. Uno puede hablar de modelos de, por ejemplo, de una cierta marca de lavadora, ¿vale? Estos modelos de lavadoras, pues en unos meses se quedan anticuados y ya nadie los quiere. Y si los ha comprado, pues tras unos años se rompen y a la chatarra. Otros modelos quizás más interesantes son los modelos que desfilan por las pasarelas, ¿no? Moda, ¿vale? Realmente atractivos y deseables, pero ciertamente en unos cuantos años también los modelos de moda pues ya no los llaman para las pasarelas y como mucho pasan a ser maduritos interesantes, digamos, ¿no? Entonces, para modelos realmente bellos e interesantes son los matemáticos. Estos modelos, los modelos matemáticos, nunca pierden su encanto y su atractivo. Es más, con el tiempo siguen manteniendo su belleza matemática, como vamos a ver después, e incluso pueden mejorar con el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco, por tanto, de modelos y quería empezar dando dos citas. A ver si puedo pasar la transparencia aquí. Sí, a ver. La primera cita es de Galileo Galilei, yo creo que es una cita por todos conocida. Ahí está la cita, sus palabras enteras, pero no sé por qué no pasa esto. Quiero leer solo lo que está escrito en rojo, que dice: el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas, ¿vale? Dice algunas cosas más. Es decir, lo que nos dice Galileo es que las matemáticas nos permiten entender el mundo, ¿vale? Con matemáticas podemos entender el mundo y además las matemáticas, como dice Dirac, pueden ser bellas. Dirac dijo, Dios usó matemáticas bellas para crear el mundo. Bueno, entonces vamos a ver un poco qué podemos hacer en ese sentido. ¿Qué modelos se pueden hacer? ¿Qué es esto de los modelos? Un modelo matemático, de una forma muy simple, es una descripción de un sistema, de un fenómeno o de un proceso mediante herramientas matemáticas. En realidad, en la parte de modelización o de modelación, dependiendo de cada uno cómo lo diga, tiene un poquito de arte también, porque no hay una forma de atacar el problema. Depende mucho de los gustos de la persona que está haciendo el modelo o del grupo de personas que estén haciendo el modelo. Al igual que un pintor, pues depende mucho de sus gustos, de la paleta de colores que va a utilizar, del tipo de lienzo, etc., ¿vale? Entonces, hay un profesor que conocí en Guanajuato precisamente ya hace unos años, el profesor Pedro González Casanova, que impartió hace poco una conferencia que se titulaba Modelación matemática, arte, ciencia o ambas. Entonces me he permitido traer su resumen aquí porque me gusta esta parte que dice aquí sobre los modelos matemáticos, cómo los define. El doctor González Casanova dice: un modelo matemático se puede definir como una representación de la realidad que se expresa en términos de símbolos lógicos. No existe un criterio que nos diga qué teoría o qué herramientas matemáticas debemos elegir para construir un modelo. En este sentido, la modelización matemática es un arte, a lo que me refería antes, ¿vale? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es repasar unos cuantos modelos, varios modelos matemáticos que a mí me gustan particularmente, y quiero empezar con uno que muestra un poco que, a pesar de que los modelos matemáticos moda hoy bueno, esto lleva funcionando desde hace siglos, en realidad desde hace milenios. El primero que os quería contar es un modelo para calcular el radio de la Tierra, que posiblemente conozcáis muchos de vosotros. Es un modelo que hizo Erastótenes, que fue el que hizo este primer cálculo bastante bueno del radio de la Tierra. Y esto fue hacia los años 200 a.C.
Para los que no conozcáis a Eratóstenes, él fue el tercer director del Museo de Alejandría, fue el creador de la criba de Eratóstenes, que permitía calcular números primos, y fue el creador del primer mapa del mundo con meridianos y paralelos. Aquí podéis ver una reconstrucción de dicho mapa, es una reconstrucción del siglo XIX. Si os fijáis bien, pues por supuesto es un mapa del mundo que conocían en su época. México no estaba en este mapa, como podéis imaginaros. Pero lo que es interesante, voy a marcar aquí varios de estos dos paralelos y voy a marcar un meridiano también. Entonces, él marca por primera vez, dibuja paralelos y meridianos, con lo cual ya está pensando, él piensa que el planeta, la Tierra, es algo esférico o cuasi esférico, ¿vale? Lo cual hoy en día sabéis que sigue habiendo dudas por parte de algunos. ¿Bien? Entonces, por supuesto, el meridiano, digamos, el meridiano que distingue el cero, que sería ahora, que es el meridiano de Greenwich, él lo dibuja, como no podía ser de otra manera, en Alejandría, el que pasa por Alejandría, que era él donde estaba en ese momento. Aquí está Alejandría, no sé si lo veis, aquí está. Y he dibujado dos paralelos, que es el paralelo que él llamaba de Alejandría también, este de aquí, y otro que está en el Trópico de Cáncer, que es uno que para él pasaba por Siena. En realidad no pasa por Siena, pero Siena está cerquita, ¿vale? Bueno, entonces él pretendía construir un modelo matemático que representara, que fuera capaz de deducir el radio de la Tierra. Una cosa muy típica en la modelización matemática es hacer simplificaciones. Uno simplifica siempre, ¿qué quiere decir simplificar? Es poder quitar detalles poco importantes para el resultado. Entonces él dijo, bueno, vamos a suponer que la Tierra es esférica. Uno puede decir, bueno, no, pero es que no es esférica porque está achatada por los polos y además están las montañas y los valles. Bueno, sí, pero de cara a construir el radio de la Tierra, una primera aproximación, él dijo, tampoco es importante. También otra simplificación les dijo, bueno, los rayos del Sol cuando inciden sobre la Tierra lo hacen de forma, todos los rayos son paralelos, vamos a suponer eso. Como el Sol está muy lejos de la Tierra, pues vamos a suponer como primera opción que los rayos son paralelos. Y también, aunque él creía que era cierto, porque así lo pintó en el mapa, va a suponer que Alejandría y Siena están en el mismo meridiano. En realidad no lo están, pero bueno, casi. Entonces, lo que dijo es, bueno, como Siena, está aquí en inglés, perdona, pero Siena, este es un meridiano, el meridiano que pasa por el meridiano de Alejandría es esta curva que hay aquí. Entonces, él dijo, bueno, como Siena está en el Trópico de Cáncer, en el solsticio de verano, el día 21 de junio, el Sol se pondrá de forma perpendicularmente a Siena, de tal manera que si hubiera un pozo, un pozo de agua, en el fondo del pozo uno vería reflejado el Sol, ¿vale? No habría sombras a esa hora, a la hora central, ¿vale? Mientras que a la misma hora en Alejandría, él lo que hizo fue plantó un poste grande, alto, y midió este ángulo que hay aquí dibujado en verde. Y ese ángulo le dio aproximadamente 7 grados. Como los rayos eran paralelos, dijo, bueno, pues entonces el arco de esa circunferencia de meridiano que hay entre Siena y Alejandría, aquí abajo veo el ángulo y es el mismo, porque son rayos paralelos, 7 grados. Y dijo, bueno, ahora ya esto es una regla de 3. Si en 7 grados del meridiano recorro 800 kilómetros que hay de distancia entre Siena y Alejandría, en realidad no había, ellos lo medían en estadios, por eso habla aquí en inglés de estadios, pero son 800 kilómetros, pues en una circunferencia entera del meridiano, que son 360 grados, hizo la cuenta, la regla de 3, y le salieron 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros de circunferencia es la que le salía. Claro, como 2πr es la longitud de una circunferencia, de ahí dedujo rápidamente que el radio aproximadamente eran 6.366 kilómetros. Bueno, si uno mira las medidas actuales nos dicen que la longitud de las circunferencias de los meridianos y del Ecuador está entre 40.008 y 40.075 kilómetros, muy cercano a los 40.000 de Eratóstenes, y los radios polar ecuatoriales son entre 6.357 y 6.378, bueno, que casi lo clava. ¿Vale? Y era un modelo muy sencillito con simplificaciones. Curiosamente, Posidonio, más adelante, en el año 100 a.C., más o menos, hizo unos cálculos basados, en lugar del poste, basados en el ángulo que iba recorriendo una estrella.
y sus cálculos, que fueron erróneos, dedujeron que la circunferencia de la Tierra, en lugar de ser de 40.000 kilómetros, eran de unos 28.350 kilómetros. Bueno, se dio bastante verosimilitud a estos cálculos de Posidonio, porque los había hecho con una estrella, etc. Y esto parece ser que influyó en la estimación errónea del viaje de Colón, que creía que iba a llegar antes a Asia, porque él iba a Asia, como sabéis, y bueno, a la postre significó el descubrimiento de América. Bueno, el siguiente modelo que quiero hablar es el del modelo para calcular la curva de descenso más rápido. Entonces, tenemos una pelota en un puntito A y queremos que baje hasta B por un camino, por una cuerda, si queréis, y es cuál es la cuerda por la que baja más rápido. Entonces, bueno, este es el problema conocido. Muchos podrían pensar que la curva más rápida es la que va de línea recta, porque la línea recta es la más rápida, pero no es así. No es la curva más rápida. Está la gravedad y hay que dejar actuar la gravedad. Se supone que no hay rozamiento en el roce de la pelota con la curva. Y la cosa es encontrar la curva idónea, la curva por la que baja más rápido. Bueno, aquí entran en juego dos monstruos de las matemáticas, que son Newton y Leibniz. Estos dos monstruos en el siglo XVII tenían una bronca entre ellos tremenda. O sea, estaban enfrascados en unas peleas tremendas porque los dos decían que eran los inventores o los padres, reclamaban ambos la paternidad del cálculo diferencial. Luego se ha mostrado, parece ser que los dos lo descubrieron o trabajaron en ello de forma independiente, ¿vale? Newton, cuando tiene lugar la historia que voy a contar a continuación, ya era muy famoso por todo lo que había descubierto, era una privilegiada, pero como era matemático tampoco es que tuviera mucho dinero y lo que hicieron fue decir, bueno, pues vamos a crearle un puesto, digamos, del Estado que le permita vivir bien con un sueldo bastante bueno. Y le nombraron director de la Casa de la Moneda en Londres. Director de la Casa de la Moneda con un buen sueldo, creyendo que él, bueno, iba a pasar de este puesto y se iba a dedicar a lo suyo. Sin embargo, Newton se dedicó a la Casa de la Moneda y de hecho acuñó monedas, ahorcaba a los que falsificaban monedas, este tipo de cosas. Bueno, cuando estaban en la mitad de esta bronca entre ellos, y él ya era director de la Casa de la Moneda, entra en juego Johann Bernoulli. Johann Bernoulli es uno de los Bernoulli, uno de la saga de los Bernoulli, que es una saga de una familia de científicos enorme, suizas, y este que he puesto aquí en rojo es Johann, ¿vale? Aquí está toda la saga. Ahora después hablaremos de alguno más de ellos. Entonces Johann, en este contexto, es en junio del 1696, lanza un reto a los matemáticos más brillantes del mundo, proponiendo el problema de la braquistocrona, que es como se llama a la curva anterior, la curva que se buscaba. En la revista Acta Eruditum, la braquistocrona es porque braquis es de más rápido y crona en griego el reloj más rápido, el crono más rápido, ¿vale? Por cierto, Bernoulli era amigo de Leibniz y este problema tenía toda la pinta de que había que resolverlo con el cálculo diferencial, con lo cual, de alguna manera, era una provocación tanto a Leibniz como también a Newton, sobre todo. Bueno, Bernoulli recibió 5 soluciones, la suya propia, la de su hermano mayor, Jacob, la del L'Hôpital, la de Leibniz y una anónima. Y bueno, cuenta el biógrafo de Newton que, primero quería contar que Johann Bernoulli dice que cuando recibió la anónima y la leyó, lo primero que dijo es: al león se le reconoce por la marca de sus garras, que yo creo que es una cita que a lo mejor conocéis, y se estaba refiriendo claramente a Newton, le estaba llamando león porque era un titán. Isaac Newton, lo que cuenta su biógrafo ahora sí, es que llegó de la Casa de la Moneda de trabajar muy cansado por la tarde, le dijeron que hacía ya unos días, de hecho semanas, que había, o meses incluso, que Johann Bernoulli había propuesto este problema y se metió en la habitación después de cenar y lo resolvió en una sola noche, cosa que los demás necesitaron bastante más. Y luego dijo esta frase de: no me gusta que los extranjeros me estén fastidiando con sus asuntos matemáticos, ¿vale? Por cierto, este problema dio lugar después en las manos de Euler al desarrollo del cálculo de variaciones, ¿vale? De hecho, esta forma de contarlo aquí, que voy a hacer ahora muy rápido, es con cálculo de variaciones. Si el punto A tiene coordenadas xa y sub A y el punto B, al que tiene que bajar la pelota, tiene coordenadas x, b y sub B, se busca una curva y de x
bueno, llamamos ZX a I sub A menos I sub X, que va a ser, digamos, como la simétrica, y se demuestra, con un poquito de cálculo diferencial y de cálculo de variaciones, de hecho, que la solución verifica esta ecuación diferencial, ¿vale? Esta ecuación diferencial se puede resolver por variables separadas, sencillo, y uno obtiene esta ecuación paramétrica como solución. Solución en términos de un parámetro A. Para determinar este parámetro A, me falta que, bueno, lo que puedo hacer es, perdón, buscar un ángulo θ cero para el cual se alcance el punto definitivo, el punto x sub b y sub b, porque aquí para θ igual a 0 se está en xa y sub a, el punto A, y se busca el punto θ cero en el cual caemos en el punto b, y de aquí despejamos a de la primera ecuación, despejamos a de la segunda ecuación, igualamos y nos queda una ecuación no lineal en θ cero que se puede resolver de forma aproximada mediante un método de punto fijo, tipo Newton, de nuevo, etcétera, y ya está, uno lo resuelve. Al resolverlo, pinta esta curva. Esta es la curva, este es el ángulo θ, pinta esta curva, esta es la braquistocrona, esta de aquí, la que estoy señalando, ¿vale? Y si uno la hace la invertida, la simetría va por arriba y esa es la cicloide, la llaman. Esta curva, la cicloide o la braquistocrona, la llaman la curva más bella o la Helena de la geometría. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas propiedades. Como he utilizado un PDF, no está aquí un GIF que había preparado, pero uno, si tiene una rueda, pinta un punto y corre la rueda sobre el suelo, aquí está corrida sobre el techo, la misma, pues ese punto va dibujando la cicloide en este caso. ¿Vale? Si va sobre el techo rodando, dibuja la braquistócrona. Tiene propiedades increíbles. Fijaos, aquí hay una maqueta, hay muchas maquetas. Esta está en el Museo de Historia de Ciencias de Florencia. Una propiedad, por ejemplo, alucinante que tiene esta curva es que es tautócrona. Tautócrona significa en el mismo tiempo. Si tú tiras una pelota desde aquí arriba y tiras otra pelota al mismo tiempo desde aquí abajo, llegan al punto inferior en el mismo tiempo. Tardan lo mismo en caer. Tires la pelota de donde la tires, tarda lo mismo en caer. Esto está relacionado también con los péndulos. Cuando construían relojes de péndulos al principio, claro, un péndulo es un movimiento periódico si no hay rozamiento con el aire. Bien, un movimiento periódico. Pero si el péndulo está linealizado, no hay problema. Pero cuando es un péndulo no lineal, el péndulo de verdad, el periodo del péndulo depende de la altura desde donde se empiece a soltar el péndulo. Es decir, si yo agarro el péndulo y lo suelto desde una altura de 40 grados sobre la vertical, tiene un periodo, pero si lo lanzo sobre una altura de 20 grados, tiene otro periodo distinto. Y esto era un problema, porque claro, había que calibrar el péndulo para utilizarlo como reloj, porque si no estaba midiendo mal la hora. Entonces, se preguntaron, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, pues Huygens lo que dijo es, bueno, pues vamos a ver si hay alguna curva sobre la que apoyamos la cuerda del péndulo y que al apoyarse sobre esa curva el péndulo sea isócrono, es decir, que da igual desde donde lo levantemos que siempre sea el mismo periodo, isócrono, mismo crono, mismo periodo, ¿vale? Bueno, como os podéis imaginar, la curva es de nuevo la braquistócrona o la cicloide invertida. Y como estas, miles de propiedades. Por eso es una curva tan simple, la Helena de las curvas. Quería terminar esta parte de la braquistócrona recordando que, bueno, estamos en los Juegos Olímpicos de Invierno en China y una española, que era el Castellet, ha ganado la medalla de plata. Esto es la portada que salía en El País el pasado 10 de febrero, en el periódico El País, y es plata en half pipe. Half pipe es como media tubería, ¿no? Es lo que dicen. Bueno, pues aquí tenéis, aquí lo que hacen es, con la tabla de Snow, pues van haciendo piruetas, saltos, etc. Bueno, esta curva en realidad no es una tubería, esta curva es una braquistócrona. Las curvas más agresivas de half pipe son braquistócronas porque es con la que se baja más deprisa, ¿vale? Entonces, las más agresivas, las más rápidas, son braquistócronas. Y lo mismo con las tablas, con las pistas de skate, es lo mismo, ¿vale? Aunque cuando vayáis por ahí no veréis una braquistócrona porque son muy rápidas. Normalmente en la base ponen un poquito lenta. Bueno, proseguimos con otro modelo más, y estos me voy a contar modelos matemáticos en epidemiología. Entonces aquí quería hablar de varias personas, aquí tenéis aquí las fotos. La primera es de otro de los Bernoulli, yo os había avisado antes. De hecho, es el hijo de Johann Bernoulli, del anterior, es uno de los hijos. Este es Daniel Bernoulli.
Bueno, él era matemático, físico y médico suizo de la saga de los Bernoulli y en 1760 desarrolló un primer modelo matemático para estudiar la eficacia del proceso de variolización en la lucha contra la viruela en Turquía. La variolización, como supongo que sabéis, es el precursor de la vacuna. ¿Vale? No existía vacuna y esto fue, digamos, lo que inició las vacunas. Esta fue su primera base. Bueno, él, en base a sus cálculos, apoyó firmemente esta técnica y la promocionó. Y obtuvo para ello su famosa ecuación diferencial, que supongo que conoceréis, que es la ecuación de Bernoulli. La segunda persona que quiero citar es Florence Nightingale. Ella, un poco posterior, fue enfermera, escritora y estadística británica, pionera en el uso de representaciones visuales de la información y en gráficos estadísticos, creadora del diagrama de área polar o de la rosa de Nightingale, que a lo mejor habéis visto, con la que se ilustraba, ella lo utilizó, la creó para ilustrar las causas de la mortalidad de los soldados en el hospital militar que ella dirigía, la parte de enfermeras. Fue, muy relevantemente, la primera mujer miembro de la Royal Statistical Society en 1859 y más tarde miembro honorario de la American Statistical Association. Mucho mérito. Ronald Ross, un poco más adelante, él era militar, general, médico, matemático y zoólogo escocés. En 1911, ya estamos en el siglo pasado, demostró que la malaria es transmitida por mosquitos, hasta entonces no se sabía, y que la población de estos debe ser superior a un número crítico para que se propague. Propuso modelos basados en ecuaciones diferenciales para relacionar la abundancia de mosquitos y enfermos por malaria. Bueno, esto le supuso que le dieran el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1902. Como veis, todas estas personas que estoy nombrando eran interdisciplinares completamente, eran militares, eran médicos, eran matemáticos, zoólogos, etc. Aquí tenéis otros dos ejemplos, son los últimos que quería citar en este contexto de forma histórica, son McKendricks y Kermack. El primero era militar, teniente coronel en este caso, médico y matemático escocés. Kermack también era escocés, era bioquímico y matemático. Ellos en 1927 desarrollaron también modelos epidemiológicos basados de nuevo en ecuaciones diferenciales y fueron los precursores de los modelos de tipo SIR, de los que tanto se está hablando durante la pandemia de COVID-19. Ellos fueron los precursores. Ellos fueron los que desarrollaron el primer modelo SIR, o el modelo SIR está basado en sus gráficas. Hablamos de pandemias, de epidemias, pero esto no es algo nuevo del COVID, ni siquiera del siglo pasado. ¿Vale? Esto ha estado toda la vida. Aquí tenéis un cuadro de Michael Schwartz en el que se muestra una pandemia devastadora que afectó principalmente a Atenas en el año 430 a.C. Bueno, esto es un pantallazo de una de las páginas web de nuestro grupo de investigación. Es la parte de nuestra página web dedicada a nuestros trabajos de epidemiología. Como veis, hemos trabajado en varias cosas. Por ejemplo, hemos trabajado en enfermedades animales y seguimos trabajando. Trabajamos con veterinarios, colegas nuestros. Hemos hecho cosas en peste porcina clásica, en fiebre lactosa, etc. Y hemos desarrollado un modelo que se llama BIFAST, con el cual hacemos varios trabajos. Y de hecho seguimos trabajando ahora. En el ébola también hemos trabajado en varios brotes, en particular en el último, bueno, no en el último, pero uno de los últimos brotes, el más famoso fue el de 2014-2016, y ahí, bueno, trabajamos en ese modelo y creamos el modelo Bicodis, y ahora desde el inicio de la COVID-19, pues estamos trabajando en COVID desde el inicio del todo, y hemos creado unos modelos que hemos llamado los modelos de tipo Tetasir, luego veréis por qué, y bueno, están a libre disposición el software que hemos creado en nuestra página web y en un repositorio GitHub, ¿vale? Bien, los modelos matemáticos para simular la evolución de una pandemia se pueden hacer de distintas maneras. Es lo que comentaba antes de que la modelización es un arte. Uno puede elegir los colores que quiere, aquí uno puede elegir el tipo de herramientas matemáticas que quiere. Otra cosa es que el cuadro con esos colores te quede bien o el modelo te quede bien. Se pueden, por tanto, elegir diferentes técnicas, sistemas dinámicos, algoritmos de Monte Carlo, redes neuronales, procesos de Markov, mezclarlas entre ellas. Bien, nosotros trabajamos mayoritariamente en sistemas dinámicos y os voy a mostrar aquí algunos conceptos básicos
y algunos posibles modelos, ¿vale? Lo primero, los modelos matemáticos de los que voy a hablar no son bolas de cristal. Son modelos basados en leyes físicas, en leyes de conservación de las que voy a hablar, etcétera, ¿vale? Y tratan de imitar la biología de la enfermedad. No es una bola mágica que voy a ver tal, ni tampoco voy a hacer modelos en base a regresión a estimar curvas, que también se puede hacer, ¿vale? Tratan de imitar la biología de la enfermedad. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos la evolución, o cómo se podría simular la evolución del número de infectados en un instante t, que vamos a denotar por I de t y otras variables que puedan ser de interés? Entonces buscamos un modelo adecuado y descartamos, hacemos simplificaciones. Vamos a suponer, para simplificar en una primera instancia, efectos de movilidad fuera y dentro del territorio que consideramos. Vamos a considerar, por ejemplo, México o España. Y también desechamos natalidad y mortalidad natural, ¿vale? Entonces uno mira los datos, por ejemplo, estos que están aquí son datos de Italia, las barras en azul son los datos diarios reales de nuevos casos, y uno puede dibujar, como veis ahí en rojo, puede aproximarlo por una curva exponencial, y dice, bueno, esto es un crecimiento exponencial. Entonces uno se dice, pero esto de verdad se puede modelizar con un crecimiento exponencial, como nos están vendiendo todo el rato, sobre todo los medios de prensa. Bueno, pues la respuesta es no. Un crecimiento exponencial no es el modelo adecuado para ninguna epidemia, ¿vale? Y esto es muy fácil de ver. Si I de t, como hemos dicho, es el número de personas infectadas, el modelo epidemiológico, exponencial es este que hay aquí, que la variación de I con respecto al tiempo es beta veces I, donde beta es el número promedio de personas infectadas por unidad de tiempo por cada individuo infectado. Bueno, esto tiene una solución muy sencilla, que es la solución exponencial, y ciertamente para unos datos iniciales de la enfermedad lo puedes ajustar con una exponencial, pero si pasa un poquito de tiempo tienes que volver a cambiar la exponencial porque ya no se ajusta y crece tan rápidamente, crece exponencialmente, que tiende a infinito, es decir, al final sería más grande que la población del mundo, los infectados, no puede ser, ¿vale? Entonces uno dice, un momento, claro, nos estamos pasando de la población, lo que hay que poner es una cota superior a los infectados. Si esto es un modelo logístico, puede que sea un modelo logístico. Bueno, para ello introduzco los modelos compartimentales antes de decidir sobre el modelo logístico. En los modelos compartimentales uno divide la población en varios compartimentos. Aquí, por simplicidad, los he dividido en los susceptibles y los infectados, o infecciosos en este caso, y establecemos un diagrama de flujo para decir que de susceptibles pasan después a ser infecciosos, ¿vale? Bueno, pues tampoco, lo que voy a contar es que tampoco el modelo de logístico es un modelo adecuado para la COVID-19, ¿vale? Aquí en este caso tenemos los compartimentos que teníamos antes, el I y el S, y vamos a suponer como simplificación que la suma de los dos es constante en tiempo, ¿no? Vamos a suponer población constante. Los susceptibles más los infectados son constantes. Es decir, que me basta una ecuación porque si saco cuántos son I, deduzco cuánto es S y al revés. Esta parte que señalo aquí antes era el modelo exponencial y era cada infectado cuántos infectados, eso era el beta por unidad de tiempo, pero claro, si un infectado contacta con mucha gente, pero la mitad de ellos ya están infectados, no los va a infectar porque están infectados. Con lo cual lo que hacemos es multiplicar en el beta por I, multiplicar por el ratio de infectados que me quedan, que es S sobre N. Y si lo escribo en términos de I, apoyándome en que S más I es N, me queda esta ecuación de aquí, y esa es la ecuación logística, que también tiene solución analítica. Esta tiende a la población, eventualmente toda la población se infectaría, bueno, pero es que el problema aquí es que se está considerando que un infectado lo es para toda su vida. Sigue infectando durante toda su vida, y esto no es cierto, ¿vale? Por eso tampoco es bueno este modelo. Fijaos aquí de nuevo los datos de Italia, he dejado correr un poco más el tiempo, antes había llegado hasta marzo, ahora estoy hasta junio de 2020, y como comprenderéis, los que estaban infectados en esta ventana de tiempo, en junio ya no estaban infectados, ¿vale? La enfermedad dura, ¿qué puede durar? Pues 14 días, algunos dicen ahora que 7, dependiendo de la cepa o de la variante, ¿vale? Pero dura un tiempo limitado y ya dejar de ser infeccioso. Entonces, ¿qué modelo podemos usar? Y queremos representar esto de nuevo, que tras un cierto periodo de tiempo las personas infecciosas dejan de ser infecciosas y pasan a ser recuperados, o a lo mejor fallecidos, lamentablemente, ¿vale? Pasan a otro compartimento R. El modelo que teníamos antes era este.
este de aquí. Lo que pasa es que en lugar de poner ese, habíamos puesto, lo habíamos escrito en términos de I, pero era este. La ecuación de S era la de arriba. Y ahora lo que introducimos es esta parte nueva, que son los que salen del cajón de los infectados, del compartimento de los infectados, y pasan a ser recuperados. ¿Vale? Si suponemos que el tiempo promedio que una persona es infecciosa es T, pues por cada T unidades de tiempo salen todos los infecciosos. Luego, por cada unidad de tiempo salen 1 sobre gamma. Y por eso hay que quitar gamma multiplicado por I de los infecciosos que pasan a los infectados aquí. No me estoy mucho con esto, ¿vale? Bueno, dependiendo de la enfermedad, a lo mejor hay que introducir más compartimentos. Por ejemplo, si hay que tener en cuenta el periodo de incubación, hay que tener en cuenta otro compartimento y ya en lugar de tener un modelo SIR, tenemos un modelo SEIR o otros modelos de mayor complejidad dependiendo de la enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, nosotros con los veterinarios, como hemos dicho, hemos hecho el modelo PIFAS. Para el ébola he dicho que hemos hecho el modelo Bicodis. Fijaos aquí en el modelo Bicodis, tiene susceptibles expuestos, que son los que están en el periodo de incubación, infectados, hospitalizados, recuperados, fallecidos, que es la D, y enterrados. ¿Por qué esta diferencia? Porque los que están fallecidos pero no enterrados eran una de las fuentes en el ébola de infección muy grande, ¿vale? Y luego hay el flujo migratorio con otro. ¿Vale? Estas son las ecuaciones que me quedan, ¿vale? Lo enviamos a varios artículos. Aquí tenéis uno que salió en el Bulletin of Mathematical Biology en 2015. Esta es una tabla que apareció en ese artículo. El artículo lo enviamos a publicar en su última versión el 12 de mayo del 2015, ¿vale? Y ahí decíamos que predecía el modelo el 19 de abril de 2016, un año después, que sería el final de la epidemia, lo que predecía, bueno, la Organización Mundial de la Salud, que es WHO de sus siglas en inglés, lo que certificó es que fue el 29 de marzo, esa epidemia de ébola. Decía el modelo que habría 28.475 casos, finalmente hubo 28.646. Decía que habría 11.797 fallecidos y hubo 11.323, estaba muy bien las predicciones. No había por qué acertar tanto tampoco, ¿eh? Bueno, y para la COVID-19, pues hemos empezado a trabajar desde el principio de la pandemia, desde el principio del todo, utilizando un poco la experiencia que teníamos en otras modelizaciones epidemiológicas, y lo que hemos ido haciendo es, hemos ido desarrollando un modelo que hemos ido completando según la comunidad científica iba aprendiendo cosas de esta enfermedad. Hemos ido aprendiendo cosas completamente con ella y lo íbamos añadiendo al modelo. Cuando teníamos algo ya bastante concreto, lo íbamos enviando a publicar para que la comunidad científica pudiera utilizarlo. Entonces, en este caso hay más parámetros. Aquí está el de cuarentena, aquí están. En particular, están los hospitalizados, los fallecidos, y en particular quiero que veáis esta parte de aquí arriba, que son los casos no detectados, que era algo muy importante, está siendo en la pandemia, porque hay muchos casos no detectados que provocan infecciones. Entonces, eso los modelos de tipo SIR no estaba, y a eso los hemos llamado de tipo TETA-SIR, ¿vale? Fuimos los primeros en hacer este tipo de modelos, y lo que decíamos era que, bueno, teta siendo un valor entre 0 y 1, el teta% eran detectados y el 1 menos teta% no eran detectados. Estimábamos de una forma que no voy a contar aquí cómo era teta, y lográbamos, bueno, hicimos un artículo que es uno de los más citados, ahora hablaremos de él, y aquí están las ecuaciones. Eran 12 ecuaciones, en realidad eran 7 acopladas y 5 que se podían resolver posteriormente. Es un sistema sencillo de alguna manera. Según iba pasando el tiempo, entran en juego las variantes, que al principio no había variantes. Era, digamos, la variante estándar, no se tenían en cuenta, y las vacunas, que tampoco existían. Y bueno, hicimos otro modelo. Aquí hay un vídeo, que es un vídeo divulgativo sobre el trabajo que hicimos. Hicimos el primer trabajo que incluía para la COVID-19 las variantes y las vacunas. El primero de todos en la literatura. Este es el modelo ya con variantes y vacunas, muy parecido al anterior, pero si os fijáis, ahora cada compartimento que puede ser infeccioso tiene un superíndice que se corresponde con las distintas variantes que puede haber. En ese momento había 2, cuando lo hicimos, que era la de referencia y la variante alfa, y también incluimos los vacunados, ¿vale? Estas son las ecuaciones que me quedan. Ahora hay más ecuaciones, hay superíndices, con lo cual hay muchas más ecuaciones. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, armarse de paciencia, café, unas notas, bolígrafo y un ordenador para resolver. Un poco cuestión.
Algunos de estos artículos, en particular el primero que he citado y este de las variantes, los enviamos a esta revista Communication in Non-Linear Science and Numerical Simulation, y este es uno de ellos, ¿vale? Este es el de las variantes y las vacunas, que es reciente, esto es de finales de 2021. Aquí tenéis algunas de las gráficas que sacamos. Las barras azules son los datos reales o los datos con los que informan, y las curvas son las distintas simulaciones que hacemos con el modelo, y a partir de que ya no hay datos se hacen estimaciones para distintos escenarios dependiendo de las medidas de control, si se relajan, si se aumentan las medidas de control, etc. ¿Vale? Aquí hay dos variantes y ve cómo una variante va comiendo el terreno a la otra. Esta era la variante de referencia, y cómo la variante alfa entra y va comiendo el terreno hasta que la otra la deja. El número de reproducción efectiva, la tasa de incidencia a 14 días, etc. Bueno, dos de estos artículos que hicimos los publicamos en esta revista que he nombrado antes. Esta revista es una de las revistas importantes del área de matemática aplicada. Estaba la segunda cuando la enviamos a publicar, ahora está la quinta en la categoría de matemática aplicada del JCR. Y el primer artículo lleva mucho tiempo siendo el más citado de esta revista. Aquí está la lista de más citados, top-sided, de la revista. El nuestro es el más citado, lleva ya tiempo así, y es del 2020, está peleando con artículos más antiguos de 2019, porque son los artículos más citados en los 3 años, ¿vale? Y en la lista de más descargados está ese artículo, y como primero está el último que acabamos de enviar, que está siendo descargado en masa, ¿vale? Y esto es muy reciente, lo acabo de descargar hace unos días, ¿de acuerdo? Bueno, para hablar de los siguientes modelos, os voy a hablar de una herramienta que sirve para modelizar muchos problemas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos un dominio espacial, omega, que he dibujado aquí, con una frontera que he llamado D de omega, parcial de omega, ¿vale? Y supongamos que en este dominio hay un elemento o una sustancia de forma continua que se mueve, ¿vale? Y se mueve por un flujo. Entonces el flujo va a ser cierto campo de vectores J, aquí he dibujado los vectores, ¿vale? Y bueno, si U es la densidad de esa sustancia, pues la cantidad de esa sustancia que hay es la integral en U en omega, eso está claro. La variación de la cantidad de la sustancia, que es esta derivada de T de la sustancia, ¿vale? De la cantidad de sustancia, la variación será lo que me entra por la frontera menos lo que me sale, que viene determinada por esto, donde n es la normal exterior a la frontera, el vector normal unitario, más lo que se genera dentro. F es lo que se crea o destruye dentro. Puede ser algo que se está creando materia dentro y por otro lado se me está yendo por un lado y me está entrando por otro, ¿vale? Esto es lo que me dice el balance de energía, ¿vale? El balance de masa que tengo aquí. Claro, si esto aquí ahora lo hago, aquí hago la integral, esta integral que está en el contorno de aquí, utilizo el teorema de la divergencia, pues por el teorema de la divergencia esta integral pasa a ser una integral de volumen, aquí está. Pero le tengo que añadir la divergencia, este operador es el operador de divergencia, aquí lo tenéis escrito. Y me queda esta ecuación para cualquier omega, esto es para cualquier dominio, entonces si hago omega cada vez más pequeño, esto me queda al final una ecuación puntual que es esta de aquí. Y esto es una ley de conservación, son las famosas leyes de conservación. Y esto me sirve, y es la belleza de las matemáticas, me sirve para múltiples problemas en diversos ámbitos de la física, la ingeniería, etc. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Simplemente la física del problema o el caso de ese problema me tiene que determinar el flujo, la tasa de flujo J, la creación o destrucción, que es la reacción que hay F, y ya está. Con eso lo meto, añado las condiciones de contorno adecuadas, las condiciones de iniciales adecuadas y ya lo tengo. Estas son las leyes de conservación. Aquí entonces U es la densidad y, por ejemplo, típicamente, lo más típico es que el flujo J venga determinado como una matriz A con el signo opuesto multiplicado por el gradiente de U. Esto lo que nos dice es una ley de Fourier. Lo que me dice es que la sustancia va a tender a ir de donde hay más hacia donde hay menos. Esto es evidente. Y un vector V multiplicando por U, que esto es un término de transporte. Entonces, esta parte de aquí es un término de difusión,
se llama término de difusión, y esto es un término de transporte. Y al final el problema me quedaría en este caso de esta forma. Claro, para cada caso particular tienes que determinar quién es A, tienes que determinar quién es B, tienes que determinar quién es F y las condiciones de contorno. Y por supuesto, si me inicio en un instante, tengo que saber cuál es la situación en el instante inicial. Entonces este es el término de difusión, a este se le llama de transporte o de advección o de convección, dependiendo del tipo de problema, y este es el término de reacción, lo que genera sustancia. Bueno, lo hemos aplicado, por ejemplo, en el contexto de modelización de procesado de alimentos con altas presiones. Esto lo hemos hecho con ingenieros de alimentos del CSIC. Entonces, cuando uno procesa alimentos para que puedan perdurar más tiempo del que duraría un alimento si no se procesa, lo que se trata es de inactivar enzimas que deterioran el alimento. Para inactivar estas enzimas, uno de los procesos habituales es pasteurizarlo, por ejemplo, es meter el alimento a una temperatura muy elevada, de tal manera que se inactivan con esa temperatura estas enzimas y se matan microorganismos, ¿vale? El problema de las altas temperaturas es que se pierden muchas propiedades organolépticas del producto. Entonces, en los años 90 empezaron a decir, bueno, ¿y si no tratamos con altas temperaturas? Podemos tratar con temperaturas moderadas y añadimos al proceso altas presiones. Entonces lo que hicieron es someter, como está aquí, al alimento a altas presiones, entra un paquete de alimentos en una máquina de presurización, se mete un líquido para presurizar, se presuriza durante una serie de minutos, digamos 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, a una presión alta y se saca. Entonces se evita con eso altas temperaturas y esta alta presión también inactiva muchas de las enzimas y mata muchos microorganismos. Esto empezó en los años 90 y está la instalación de máquinas industriales y bueno, fue creciendo exponencialmente. Se utiliza en vegetales, en carne, en pescado, en zumos o jugos, bebidas, etc. Esto es el régimen de altas presiones que hay. Al nivel del mar tenemos 0,1 megapascal, en el Everest tendríamos 0,03 megapascales, en el fondo del mar tendríamos como 100 megapascales y el rango de altas presiones que se utilizan en alimentos va de 100 a 1000, más bien 1000, vamos entre 600 por ahí, 1000 megapascales, ¿vale? Ese es el rango de altas presiones. Aquí tenemos dos máquinas de alta presión. La de la izquierda es la que nosotros utilizamos en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en España. Es la máquina piloto, con la cual hacíamos todos los experimentos, tomábamos todas las mediciones. Es una máquina que alcanza 500 megapascales, se puede meter temperatura, tanto para calentar como para enfriar. Tiene una capacidad de 2 litros. Aquí tenéis otra de la empresa Espuña, creada por Hyperbaric, con ambas empresas también tuvimos contactos, que alcanza 600 megapascales y tiene una capacidad de 600 megalitros. Entra el alimento por un lado y sale por el otro tras presurizar. Es impresionante, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una descripción de la máquina piloto. Aquí tenéis un modelo en 3D de la parte central. Aquí en naranja iría el alimento. Y aquí tenéis las ecuaciones. No voy a entrar en detalle. Es un modelo de transferencia de calor por conducción y le podemos añadir lo que hay en azul, que sería si quería añadirle convección, que dependiendo del experimento es necesario o no. La primera es conservación de energía. ¿Os acordáis de la ley de conservación? Esto es una conservación de energía. La segunda es conservación de momento y la tercera es conservación de masa, ¿vale? De hecho, las dos últimas son las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, ¿vale? Bueno, entonces tenemos este término de difusión, este término de transporte y este término de reacción. Si yo añado presión, le estoy subiendo la temperatura también un poco. Uno puede irse, fijaos lo que he puesto aquí en rojo, puede irse a un modelo suponiendo que tiene simetría radial y entonces puede decir, bueno, si yo asumo como simplificación simetría, puedo reducir la dimensión del problema y pasar de un problema 3D a un problema 2D sobre dominios como este. Y entonces tengo un modelo 2D. Ahora, este es el término de difusión, pero está escrito en coordenadas cilíndricas, pero en 2D, ¿vale? Además, se le añade un modelito que es más sencillo para la actividad enzimática, con distintas enzimas, y se resuelve y a correr. Aquí tenéis soluciones, comparaciones con los modelos experimentales, que van muy bien, y aquí tenéis la reducción de la actividad enzimática para 3 enzimas distintas.
se ve como para 2 de ellas la actividad enzimática se reduce en más de un 95% y para una de ellas se reduce como un 25%, no se llega a reducir mucho. Entonces, bueno, hay que elegir bien los procesos, ¿vale? Este es un artículo que publicamos sobre estos modelos en el Journal of Food Engineering. Bueno, otro de los modelos matemáticos en los que trabajamos son los modelos matemáticos para derrames de petróleo. Arriba lo que muestro es el derrame del Deepwater Horizon, que fue un derrame que en México supongo que conocen, los que están escuchando desde México. Esto fue en el Golfo de México en 2010, fue un derrame de 780.000 metros cúbicos de petróleo. Abajo muestro un derrame del buque Prestige en Galicia, aquí en España, en el 2002, que fueron 63.000 toneladas de petróleo. Como se puede imaginar, en ambos casos y muchos más, esto supone un desastre ecológico enorme, ¿vale? Bueno, esto es un pantallazo de la parte de nuestra página web que está dedicada a los trabajos que hacemos de derrames de petróleo, aquí con software que tenemos, en este caso el software que hemos desarrollado con nuestro modelo es SOSMAR. Y bueno, ¿en qué se basa? Muy rápidamente, bueno, pues uno dibuja un dominio en el océano o en el mar donde está la mancha, aquí tenemos dibujadas las manchas, y considera, en el modelo tiene que considerar el viento, las corrientes marítimas, si hay barcos que están aspirando el petróleo también lo tiene que considerar, la difusividad del petróleo. Entonces, en nuestro modelo C es la concentración superficial del petróleo en el punto XY, que puede estar compuesta por 3 o más componentes. Aquí, por ejemplo, podríamos tener una componente pesada del petróleo, una componente volátil y la componente de agua. A es otra variable que utilizamos, que es el tiempo en el mar que está el petróleo, que está en el punto XY, y se consideran procesos de difusión, de transporte, consideramos evaporación, emulsión, dispersión, etc. Toda una serie de procesos que hay que meter y a uno le salen unas ecuaciones. En este caso, aquí tenéis arriba el sistema de ecuaciones de, en este caso, una difusión no lineal es este operador, aquí está C, por eso es no lineal. Tenemos transporte y tenemos reacción. Y aquí abajo tenéis las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. Con este software SOSMAR hicimos un artículo y estamos haciendo contratos con empresas para las que trabajamos. Y aquí está, por ejemplo, una simulación que está publicada en uno de los artículos que os voy a mostrar ahora, que es para el Prestige. A la izquierda es una imagen satélite del derrame y a la derecha es una simulación con el programa, con el paquete SOSMAR, ¿vale? También trabajamos esto es en el Golfo de México, aquí hay muchos pozos de petróleo en el Golfo de México, entonces ahí hemos tenido contratos ya con 2 empresas desde el 2019, continuamos haciendo mapas de riesgo, por ejemplo, si nos dan este pozo y nos dan un escenario de una fuga de petróleo y nos dicen, bueno, ¿cuál es el mapa de riesgo para si hay una fuga de tales características en este punto? Entonces nosotros les dibujamos un mapa de riesgo que lo hacemos con nuestro programa que se llama SOSMAR, con el modelo que hemos creado, y aquí estaría un mapa de riesgo donde rojo intenso significa 100% de probabilidad de que haya petróleo y el azul más suave sería 0. Entonces aquí habría probabilidad de que llegara el petróleo y bueno, se les da una serie de cosas más que piden las empresas porque para que un pozo petrolífero pueda estar operativo necesita presentar informes de riesgo de este tipo. Entonces llevamos desde 2019 trabajando con empresas en México. Este es el último artículo que hemos escrito sobre ello, es un artículo muy reciente, de 2021 de hecho, y este artículo creo que es la versión online, o sea, la versión paginada me parece que sale en el 2022. ¿Vale? Y el último ejemplo del que os quería hablar, en el cual trabajamos también en nuestro grupo de investigación, son los modelos matemáticos para baterías de litio. Bueno, está claro que las baterías de litio hoy están en todos los sitios. En los coches eléctricos que he pintado aquí, en los móviles que todos manejamos, en los drones, en los portátiles, en los laptops, en todos los sitios. En los auriculares. Bien, este es el pantallazo de nuestra página web, donde tenemos las publicaciones que hemos realizado, las noticias. Bueno, quería contaros ya para acabar un poquito brevemente de qué van estos modelos. Esto que tenéis aquí es un dibujo, un esquema de una celda de una batería de litio. Las baterías de litio tienen prácticamente de
de cualquier tipo de batería tienen tres zonas diferenciadas. Está el electrodo negativo, que es en la parte de la izquierda, el electrodo positivo, que es la parte de la derecha, y una parte central, que es un separador. Aquí está muy grande, ¿no? Normalmente es muy, muy pequeño, muy fino. Pero el separador lo que hace es que no permite que los electrones pasen por esta zona. O sea, separa y no, hace que no haya cortocircuitos, básicamente. Si se rompe esto, hay un cortocircuito. Las bolitas que hay aquí, que se pueden representar como esferas, pero no tienen por qué ser esferas, son las partes activas de los electrodos, ¿vale? Entonces, las baterías de litio, pues tienen dos materiales distintos, ¿vale? En el material negativo están, cuando está cargada, está intercalado en estas partículas las moléculas de litio, ¿vale? La mayoría, pero esas moléculas de litio tienen demasiada energía en ese electrodo negativo y quieren irse hacia el polo, hacia el electrodo positivo, que tiene menos energía. Es decir, las moléculas se quieren ir hacia el electrodo negativo. El litio quiere intercalarse en estas otras partículas de aquí, ¿vale? Pero claro, la molécula va con los electrones que no pueden pasar por aquí. Entonces lo que se hace es, si el circuito está abierto, sigue, no pasa nada, no se mueve, pero si uno cierra el circuito, lo que ocurre es que la molécula se descompone y el electrón, los electrones, dependiendo de cómo la molécula, los electrones se van por el circuito y los iones de litio viajan por el electrolito. Lo que está bañado todo, tanto los electrodos como el separador, es en un electrolito por el cual viajan los electrodos de litio y se insertan, se intercalan en el electrodo negativo, mientras que los electrones viajan por los cables y se quieren ir hacia la parte del electrodo positivo, y ahí es donde, al juntarse con los iones de litio, vuelve a generarse una molécula, la correspondiente al electrodo positivo. ¿Vale? Bueno, esto es básicamente, contado muy rápido, de lo que se trata. En la descarga es al revés. La descarga uno le tiene que meter electricidad a otra fuente de energía para cargarlo y hacer que los iones de litio que no se quieren ir de aquí se vayan hacia el electrón negativo, ¿vale? Ahí en ese caso los electrones viajan de esta forma, mientras que el litio viaja como figura aquí en la parte inferior, hacia allá, ¿vale? Bueno, aquí hay conceptos nuevos. Uno es que aparece el concepto de multiescala, que hay en muchos modelos matemáticos. Multiescala, ¿por qué? Pues porque aquí hay varias escalas. Una es la escala en la que hay difusión dentro de cada partícula, las partículas, digamos, que están a nanoescala, mientras que los iones de litio viajan por el electrolito y esta es otra escala distinta. Aquí hay como una microescala en lugar de nanoescala. La longitud de una batería de litio, esta longitud es como 100 micras aproximadamente, ¿no? 100 micras básicamente. Aquí hay un montón de esferitas, aquí podemos considerar que son esferas, y esto es como un array de esferas. Es periódico, uno lo puede simplificar de forma periódica, y con técnicas de homogenización puede simplificar las ecuaciones. No entro en ello, pero para que os suene lo de multiescala, técnicas de homogenización, etc. Las variables que vamos a utilizar aquí, en lugar de temperatura, que también podemos hacer un modelo con temperatura, no las he incluido aquí, pero aquí está la concentración de iones de litio en el electrolito, la concentración de iones de litio en los distintos electrodos, el potencial eléctrico en el electrolito, bueno, en realidad es el potencial medido con respecto a un electrodo de litio, que es lo único que se puede medir aquí, el potencial eléctrico en los electrodos, la densidad de corriente, etc. Uno escribe las ecuaciones y le sale algo así. La de arriba, esta primera, es una conservación de litio en el electrolito. Hay más ecuaciones, por eso he puesto puntos. La segunda, esta de aquí, es una conservación de carga, donde J es la densidad de carga, que hemos dicho antes. Y esta de aquí abajo es la conservación de litio en los electrodos. Esto es en una partícula, y fijaos que esto es difusión pura y está escrita, antes habíamos escrito un modelo escrito en coordenadas cilíndricas. Aquí, como suponemos que las partículas son esféricas, lo hacemos en coordenadas cilíndricas si solo tiene una dimensión, ¿vale? En este caso. Bueno, aquí hay varios gráficos donde se muestra el potencial eléctrico, la concentración de litio, etcétera, el voltaje aquí de la batería o de la celda en este caso. Las líneas continuas serían las descargas, las líneas discontinuas las descargas,
¿vale? No voy a entrar en mucho detalle, pero estos son el tipo de gráficas que mostramos, por ejemplo, en este artículo que acaba de salir hace muy poco, pone aquí 2021, pero esto está todavía en la versión online, este sí que sí seguro, y supongo que en unos días publicarán ya la versión con páginas, pero ya uno se lo puede descargar, de hecho está en Open Access, al igual que algunos de los que he dicho anteriormente, que también están en Open Access. Este está publicado en el European Journal of Applied Mathematics, y ayer, curioseando, también vi que esta también tiene la lista de most read, los más leídos y descargados, y el número 1 está también nuestro artículo. O sea, el más descargado en los últimos 30 días es el nuestro, y desde que lo hemos puesto también lo hemos publicado, ya todavía no está con paginación, pero ya está el más descargado en esta revista. Y bueno, con esto termino. No quiero aburriros más. No he llegado a una hora, me habían dicho que fuera una hora. He intentado hacerlo de la forma más divulgativa posible, reteniendo algunas cosas más de matemáticas, y espero que, bueno, que os haya gustado, que hayáis aprendido. Cualquier cosa, cualquier duda me tenéis a vuestra disposición, y solo agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. Espero que estéis ahí, Bueno, porque no os he sí, escuchado en sí, todo el sí. tiempo. No, pero Vale, estamos gracias. aquí. Oímos todo, por lo menos yo oí todo. Y muy bien, muchísimas gracias, Ángel, por la plática. Muy, muy interesante, muy completa en el sentido de la historia, ¿no? Ahí comentaste un poco la historia de los modelos, los precursores de la modelación matemática. Y además de la cantidad de fenómenos, ¿no? Que se pueden modelar con estas herramientas. Entonces, bueno, ahora pasamos a la sesión de las preguntas. Si hay alguien del público que quiere hacer alguna pregunta, también algún comentario, este es el momento. Muy bien. No sé si hay alguno de los coordinadores. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta sobre los modelos de las baterías. Ujú. Cuando, no sé, por ejemplo, cuando mencionabas, no sé si pueda poner la imagen de la batería, bueno, el esquema. Sí. Em, una cosa que comentabas era que en general la separación entre el electrodo positivo y el electrodo negativo es pequeña. Pero entonces me quedé pensando si, por ejemplo, qué tanto puede influir, por ejemplo, la geometría. En este caso, en el caso de una batería de litio, yo creo que lo que se busca es la mejor eficiencia de la batería. Y qué tanto, por ejemplo, cuestiones geométricas de una batería que siempre la vemos así como un rectángulo, y cambiar la forma podría afectar, y qué tan difícil es como modelar diferentes geometrías, y si se ha hecho, digamos, este tipo de estudios en este caso. Muy bien entendido. A ver, lo que se pretende es que las baterías tengan cuanto más carga de energía mejor, con lo cual cuanto más pequeño sea el separador, más parte tienes para los electrodos, ¿vale? Aunque aquí está dibujado como un rectángulo, eh, estos son láminas, lo puedes meter en una lámina. Y de hecho, si pensáis una pila pequeñita de un mando a distancia, por ejemplo, de estas pequeñitas, si uno abre la pila, lo que hace es, puedes desplegar la pila, y todos esos pliegues son las distintas celdas. Es decir, este separador va entre pliegue y pliegue, es un pliegue. Está todo plegado, ¿vale? No es que esté así tal cual, sino que lo va plegando, y puedes juntarlo todo lo que quieras, porque son como, lo meten como en láminas. Obviamente, si uno tiene las baterías de coches son más grandes, pero las baterías de los coches son muchísimas celdas juntas, ¿eh? Entonces se puede jugar mucho, mucho con la forma geométrica de las baterías. De hecho, fíjate, las pilas pequeñitas son cilíndricas, mientras que las de los móviles son rectangulares. O sea, eso no es una restricción para nada, porque se puede hacer de múltiples geometrías. Lo que intentan es que haya la mayor parte activa, la mayor parte de partículas de estas posibles. Eso es
lo que se intenta. No hay problema con la geometría en principio. Ok, ok. Gracias. Gracias. Otra pregunta, José Ángel. Bueno, sí, una inquietud que nos comparten en el chat. Hay dos personas que nos dicen si es posible compartir las diapositivas para revisarlas después o no. Bueno, va a estar en el vídeo, lo pueden ver en el vídeo si quieren. Pero vamos, si puedo hablo con Raúl y si puedo las hacemos disponibles, pero en principio va a estar en el vídeo disponible, con lo cual lo podrán ver ahí y así ven el vídeo que vais a colgar. Muy bien, no, pues nada más agradecer porque la charla sí estuvo muy interesante y muy amplia. Entonces, cada una de las aplicaciones estaba súper interesante. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario para el doctor Ángel? Bueno, y yo, otra pregunta quizás, pues simplemente ahora que estamos con esto de la pandemia del COVID, ¿ustedes trabajaron en su grupo, trabajaron algo relacionado con COVID o no hubo alguna Sí, conexión? no, bueno, hemos trabajado de forma intensa en COVID, sí. Hemos estado siguiendo desde el principio, modelizando, dando recomendaciones, estamos en distintos comités y sí, hemos trabajado muy intensamente. Y sigue habiendo trabajo, digamos, sigue habiendo Sí, investigación hay todavía trabajo en el que estamos haciendo. El asunto es que ahora la complejidad que ha adquirido la enfermedad es enorme y los datos ya no se siguen tanto como antes. La pandemia y ahora está ya en una fase decreciente, pero bueno, se siguen incorporando cosas a los modelos y se sigue aprendiendo con lo que sea. Tanto del nivel biológico como a nivel matemático se siguen avanzando. Sí, seguimos trabajando en ello. Ok. Gracias. De nada. Yo tenía también unas preguntas con respecto a los modelos de estos tipos SIR, ¿no? Que son basados en ecuaciones diferenciales ordinarias y que, como usted decía al principio, ¿no? La modelación matemática tiene eso de que es, digamos, de alguna manera una abstracción de la realidad, pero también es una simplificación en cierto sentido, porque también lo que pasa es que hay fenómenos tan complejos que introducir en el modelo toda la complejidad y todos los mecanismos y todo lo que influye dentro de lo que el sustrato de lo que está pasando sería muy complicado. Y en el caso del COVID, o no del COVID, estos modelos que intentan modelar enfermedades infecciosas, también no solo está jugando un papel la biología del virus, que también y fundamentalmente, sino también pensando yo, ¿no? También un poco el comportamiento, ¿no? De las personas. Es decir, hay una componente social ahí que también uno está tratando de modelar con estos modelos, ¿no? Y entonces ahí hay digamos que también hay limitaciones dentro de sobre todo estos modelos que tienen un carácter determinista, ¿no? Aunque también hay versiones estocásticas y todo ese tipo de cosas. Entonces a mí me gustaría preguntar, ya esta es una pregunta más, no sé, más metodológica, si se quiere decir, o filosófica, qué sé yo, si este tipo de modelos que incluye dentro de su modelación, repito, el comportamiento social de las personas, ¿cuál es la mejor utilidad que pueden tener estos modelos a mediano y a largo plazo? La predicción de lo que va a suceder o, digamos, evaluar y proponer estrategias de control de este tipo de enfermedad. Porque cuando uno va, por ejemplo, también a predecir, intuyo yo que también tiene que de alguna manera estimar parámetros, ¿no? Es decir, hay algunos parámetros que son, se pueden estimar desde el punto de vista experimental, pero hay otros, por ejemplo, relacionados con las tasas de contagios que hay que a veces estimarlo porque son muy difíciles de estimar. Es decir, estimarlo utilizando herramientas matemáticas de resolución de problemas inversos que son más planteados, etcétera. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es según su experiencia, cuál es la mejor utilidad
que tienen estos modelos, eso, predecir, y si es predecir, si se puede predecir a corto plazo, o ya cuando uno está hablando por ejemplo, incluir vacunación o incluir los varios tipos de cepa, que ya estamos hablando de una escala también más amplia, ¿no? Digamos, demográfica, donde están influyendo factores demográficos también. A esas escalas más a largo plazo, ¿también las predicciones funcionan o más bien la evaluación y la propuesta de estrategias de control? Bueno, lo primero, el modelo que hemos presentado tal y como está es determinista, pero es el núcleo de cualquier modelo estocástico que puedas plantear a partir de ahí, ¿no? Pues date cuenta que íbamos un poco contra el reloj, porque estábamos trabajando según iba avanzando la pandemia y teníamos que plantear respuestas, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue un corazón de modelo que nos pudiera dar las primeras respuestas. Se le puede añadir ahora a todo eso no solo estocasticidad, se puede añadir estructura por edades, etcétera, mil cosas se les puede añadir, ¿vale? Cuando uno hace el modelo, lo que tiene que decidir es qué introduce en el modelo y qué no, para que sea lo más simple posible, pero que sea lo suficientemente complejo como para que incluya las cosas más relevantes de esa enfermedad. El qué es relevante o no lo tienes que decidir tú con los médicos, los inmunólogos, etcétera, ¿vale? Eso es lo que tienes que introducir en el modelo. Por ejemplo, si tras 14 días una persona infectada deja de ser infectada, tu modelo tiene que reflejar. Si no lo refleja, pues vamos mal, ¿vale? Hay que estimar parámetros, como tú has dicho. Algunos no, porque la duración de la epidemia te lo dan, digamos, de microbiología, etcétera, te dicen cuánto dura, pero otros hay que estimarlos. Tú bien has dicho la tasa de contacto, por ejemplo. Esa hay que estimarla. Nosotros desarrollamos también las técnicas para estimar estos parámetros. Están en los artículos, no voy a entrar en ello. A la hora de predecir, estos modelos, cuando la fase es expansiva, cuando están subiendo, son muy, muy sensibles a los parámetros. Es decir, un pequeño cambio en beta te hace que haya, dicho de otra manera, si tú haces una exponencial de beta t y haces una exponencial de beta más delta t, delta muy pequeño, la diferencia rápidamente se dispara. Con lo cual, hay que tener cuidado, porque sobre todo en la parte expansiva de la enfermedad, las diferencias pueden ser grandes. Intentas hacer predicciones. Incluso mostramos en el artículo de China, que hablábamos sobre esto, cómo había que tener cuidado en predicciones a largo tiempo, porque más o menos los picos los podías cuadrar, que tampoco, pero las cantidades podían variar mucho. Y eso ya lo avisábamos en este intervalo. Entonces, ¿para qué te sirve? Pues te sirve para establecer estrategias, para ver cualitativamente qué es lo que puede pasar, de forma cualitativa. No se trata tanto de ir a cuantitativa, a decir, el 12 de marzo va a haber un pico, no. El 12 de marzo va a haber 30.000 casos, no es eso, ¿vale? Se trata de decir, oye, si introducimos una vacuna y logramos vacunar al 70% de la población, mira lo que va a pasar con las curvas. Se estima que las curvas van a descender. No sé si a lo mejor de esta forma exacta, pero más o menos lo que dice es esto. Esto es el tipo de estrategia. Si aparece una variante nueva, por ejemplo, una de las cosas que vimos, estábamos en una fase descendente cuando apareció la variante alfa y nos llegó la información de la variante alfa. Entonces no se llamaba alfa, pero bueno, entonces la tenían otro nombre y ya fue cuando le pusieron nombres griegos. Y entonces empezamos a seguir el rastro de la variante alfa durante unos pocos días porque queríamos lanzar el warning, el aviso cuanto antes. Y lo que vimos, dijimos, oye, mucho cuidado porque las cifras de la pandemia están descendiendo, es cierto. El RE de la pandemia, el número de reproducción efectivo, es menor que 1, en efecto. Pero si descomponemos la pandemia en sus variantes, es cuando hicimos el artículo de variantes, el número de reproducción efectivo de la nueva variante es mayor que 1. Es decir, los casos de la de infecciones por la primera variante están aumentando y finalmente, eventualmente, van a ganar a los otros. Y va a haber un nuevo pico, como finalmente pasó. Entonces todo el mundo decía, no, la pandemia ya se pasa porque ya vamos para abajo cada vez menos. Pero nosotros avisamos de que no. Cuidado, porque los números de la variante nueva estaban subiendo, ¿vale? Ese tipo de cosas cualitativas. No es conveniente utilizar esto para dar cosas muy precisas. En algunas enfermedades, como sucedió en el ébola y tal, de las cuales se saben más y no son tan complejas, sí que se pueden dar, o se puede intentar hacer predicciones más precisas, pero en esta desde luego no. Y como digo, son modelos muy sensibles a los parámetros y no es esa la utilidad, ¿vale?
No sé si respondo a tu pregunta. No, sí, de hecho, yo estoy muy identificado, ¿no? Con lo que usted comenta, ¿no? Que también, y era una de las cosas que mencionaba al inicio de cómo las herramientas del estudio cualitativo de los modelos, es decir, no solo intentar de un punto de vista cuantitativo Eso es. reproducir lo que está pasando de manera muy precisa, sino que el estudio cualitativo, que también detrás del estudio cualitativo hay herramientas teóricas, dan información que permite lo que yo creo que es para mí la mayor utilidad de los modelos, que es eso mismo que usted comentaba, es decir, ofrecer o avisar de que puede estar sucediendo algo, o ofrecer formas de actuar, es decir, protocolos de actuación basados en los modelos, de cómo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues estoy muy de acuerdo con usted. Bueno, yo no tengo más ninguna pregunta, ¿no? Lo que traté, creo que me quedé para el final, entonces no, creo que ya podemos ir terminando la sesión también de preguntas y bueno, también terminando el seminario, ¿no? Nos queda solamente agradecerle al doctor Ángel Ramos por esta charla muy buena. Tuvimos una también, yo creo que gran afluencia de personas. Ahora hay 15 conectadas, pero hubo casi hasta 30. Y en Facebook también tuvimos unas cuantas personas conectadas. Entonces vamos a estar compartiendo bueno, la charla en Facebook se queda ahí en la página esta Matemáticas Vivas Más Allá de los Números, y vamos a estar también compartiendo el video, el link de la charla. Entonces les sugerimos que si pueden ir inscribiéndose en este link que mandamos para la inscripción, porque ahí en ese correo iremos mandando información de los próximos seminarios, pero también de las charlas que se vayan dando, de los videos, bueno, lo que también nos quieran compartir los ponentes. Entonces le agradecemos al doctor Ángel Ramos, a los presentes, y nos vemos el próximo, creo que 3 de marzo o algo así. Ya estaremos avisando también a todos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias a todos. Si alguno o cualquier persona quiere un artículo de los que hablamos,